Buenas tardes, hermanos. Antes de empezar, quiero decirle, la prédica de hoy y la semana que viene, si Dios quiere, y a lo mejor un domingo en agosto, vamos a realmente pensar o empezar de pensar en ese tema de la imagen de Dios, hombres y mujeres. Hoy en día hay mucha controversia en nuestro mundo porque sobre el tema de género o génera. Y cuando empezamos la escuela dominical en septiembre, el 10 de septiembre, vamos a empezar a tratar sobre este tema. Así que este es un principio de pensar en estas cosas. Y hoy realmente nuestra lección viene de Génesis capítulo 1 y vamos a enfocarnos sobre la creación del hombre y la mujer a la imagen de Dios. Y nuestra lección empieza en Génesis, el primer capítulo de la Biblia, empezando a versículo 24 hasta el fin del capítulo. Así que esta es, hermanos, la palabra de Dios. Entonces dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su especie, ganados, reptiles y animales de la tierra según su especie. Y así fue. Dios hizo las bestias de la tierra según su especie, y el ganado según su especie, y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y Dios vio que era bueno. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerce dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. También les dijo Dios: miren, yo les he dado a ustedes toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto que da semilla. Esto les servirá de alimento. Y a todo animal de la tierra, a toda ave de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra, y que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento. Y así fue. Dios vio todo lo que había hecho, y era bueno en gran manera. Y fue la tarde y fue la mañana, el sexto día. La palabra de Dios. Oremos. Amado Padre, estamos agradecidos por tu palabra, porque tu palabra es la verdad. Y cada uno de nosotros necesitamos escuchar y creer en tu palabra. Por eso necesitamos la intercesión de nuestro Salvador Jesucristo y también la presencia y el poder del Espíritu Santo para ayudarnos a entender y creer todo lo que tenés para nosotros en tu palabra hoy. Pedimos estas cosas y tu gracia en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos y hermanas,
Sabemos que como creyentes estamos en una batalla espiritual. Y al centro de esa batalla espiritual es la verdad de Dios y las mentiras del diablo. La primera mentira que Satanás lanzó contra la primera mujer, Eva, en el jardín de Edén, vino en forma de una pregunta que parecía casi inocente. Dijo Satanás a Eva: ¿con qué Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto? Pero esa pregunta no fue inocente, fue un ataque contra la verdad del mandamiento que Dios le dio a Adán cuando ordenó en Génesis 2: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y mal no comerás, porque el día que de él comerás, ciertamente morirás. Y siempre ha sido así. El diablo, el padre de las mentiras, toma cada oportunidad para engañar a los seres humanos con doctrinas falsas que contradicen la palabra de Dios. Por ejemplo, leímos en Apocalipsis 12 que la serpiente, el diablo, arrojó de su boca tras la mujer, la iglesia, agua como un río para que ella fuera arrastrada por la corriente. Es decir, para tratar de destruir la iglesia, el diablo lanza un río de mentiras tras la iglesia para matarla con palabras y doctrinas falsas. Y hermanos, por más de un siglo y medio, la iglesia ha luchado contra la falsa doctrina de la evolución, la cual dice que los seres humanos han descendido de los monos y que no somos nada más que simios desarrollados por las fuerzas naturales que favorecen calidades que logran éxito en sobrevivir. Pero este proceso, según la evolución, es un proceso arbitrario. Es decir, que existimos como seres humanos solo por la causalidad. Y como raza no tenemos ningún significado ni propósito aparte del que nos asignamos a nosotros mismos. Y nuestra moralidad también solo sirve como función para sobrevivir, ya que no está basada en nada absoluta. O sea que al final la gran meta de la humanidad solo es sobrevivir. En la filosofía de la evolución no existe ningún concepto de la vida eterna, porque somos seres de carne y hueso y nada más. Entonces, las tragedias y atrocidades del pasado solo quedan ahí, porque no hay ningún juicio final que brinda la justicia de Dios contra los pecados de ninguna persona. En las palabras famosas del personaje de Shakespeare, el rey Macbeth, la historia de la humanidad es así. Macbeth, el rey, dijo así: la vida es una sombra tan solo que transcurre. Un pobre actor que orgulloso consume su turno sobre el escenario para jamás volver a ser oído. Es una historia contada por un necio llena de ruina y furia que nada significa.
Y realmente, al fondo, eso es lo que dice la evolución, la filosofía falsa de evolución. Como creyentes en un Dios viviente, el creador del universo y de todas las criaturas de la tierra, incluyendo la humanidad, creemos en una cosmovisión revelada por Dios en las Sagradas Escrituras, la Biblia. Esta tarde vamos a considerar el texto que es nuestro fundamento para entender quiénes somos como seres humanos. Contra la filosofía evolucionaria, la Biblia declara que nosotros, como seres humanos, somos criaturas distintas al resto de las cosas vivientes, con un propósito único, elevado y asignado por Dios. Encontramos nuestra cosmovisión y entendimiento de la humanidad en Génesis 1, 26, 27, donde leemos una vez más. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerce dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Entonces, con la ayuda del Señor, vamos a examinar la creación del hombre y la mujer por Dios en 3 puntos. Primero, a la imagen de Dios como una verdad revelada. Segundo, como una verdad gobernante, Y tercero, como una verdad gloriosa. Así que a la imagen de Dios como una verdad revelada, como una verdad gobernante y como una verdad gloriosa. Primero, a la imagen de Dios, una verdad revelada. Amados, cuando consideramos la creación de la humanidad, inmediatamente debemos entender que hemos recibido la información sobre la creación del varón y la mujer por revelación en la palabra de Dios. Es decir, para entender y recibir la verdad de lo que leemos en Génesis 1, debemos entender y recibirla por la fe que no solo este capítulo, sino toda la Biblia tiene a Dios como su autor. La Confesión de Fe de Westminster lo dice así: la autoridad de las Sagradas Escrituras, por la cual deben ser creídas y obedecidas, no depende del testimonio de ningún ser humano o iglesia, sino enteramente de Dios, quien es la verdad en sí mismo, el autor de ellas, y por lo tanto deben ser recibidas porque son las palabras de Dios. Entonces, ¿qué significa? Significa que nuestro entendimiento de quiénes somos como seres humanos no está derivado del razonamiento humano, sino revelado por Dios mismo, nuestro Creador. Lo importante es que Dios ha declarado quiénes somos, no nosotros mismos. La Biblia empieza con las palabras, en el principio Dios. Entonces la palabra de Dios revela lo que es el principio, el presente y el fin de la historia de la humanidad, porque Dios es el autor y consumidor de todas las cosas. Como dice el Espíritu Santo en Romanos 11, porque de Él, es decir, porque de Dios, por Dios y para Dios son todas las cosas. A Él sea la gloria
para siempre. Amén. Por lo tanto, por fe creemos que, como vemos en Génesis 1, que el hombre y la mujer fueron creados por Dios y para Dios, y esa revelación viene de Dios. Entendamos entonces que Dios es nuestro creador y le pertenecemos a Él. Y amados, ¿qué mundo de diferencia hay entre lo que dice la Biblia sobre nosotros y lo que dice una filosofía que niega que somos creados a la imagen de Dios? Antes de examinar esas diferencias, veamos más de cerca nuestro texto principal y destaquemos algunas ideas básicas, pero muy importantes. En el contexto de Génesis 1, la cuenta como Dios creó todas las cosas, vemos que el hombre y la mujer fueron creados en el sexto día de la creación, el mismo día que Él creó el resto de las criaturas que caminan por la tierra, pero en una manera muy diferente. Observamos por lo menos 4 cosas. Se nota que cuando Dios habla, Él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Observamos que Dios habla en la primera persona del plural, hagamos y no hago. Aunque muchos teólogos han propuesto explicaciones a través de los siglos del por qué Dios habla en primera persona del plural, como por ejemplo que Dios, porque es rey, está utilizando el plural de majestad, o que está incluyendo a los ángeles alrededor de su trono. Pero ninguna de estas dos teorías pareciera acertada de acuerdo a los hechos más evidentes que el único Dios es Dios Trino, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aún en Génesis 1:2, antes de que Dios dijera sea la luz, leemos que el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas, a través de las cuales Dios iba a iniciar su obra creativa. Entonces, la comprensión más simple es que los seres humanos han sido hechos a la imagen y semejanza de la Santa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Observamos también que el ser humano, tanto el hombre como la mujer, está hecho a la imagen de Dios conforme a su semejanza. Entonces la mujer tiene igualdad con el hombre porque los dos son creados a la imagen y semejanza de su Creador. No se puede despreciar uno en favor del otro porque los dos llevan la imagen de Dios Trino. Dios mediante, la semana que viene vamos a examinar en Génesis 2 las diferencias entre el hombre y la mujer y considerar el significado de ellas. Pero para ahora entendemos bien que la mujer tiene igualdad con el hombre porque los dos son creados a la imagen y semejanza de su Creador. Queridos, también es sabio decir que la creación de la humanidad en la imagen y semejanza de Dios es misteriosa, ¿no? Es decir, no podemos profundizar en todo lo que significa. Sin embargo, hay cosas importantes que debemos aclarar. Por ejemplo,
Aunque el reino de los animales tiene cosas en común con los seres humanos, ninguna otra criatura que Dios ha creado está hecha a su imagen y semejanza, incluyendo hasta los ángeles. Sola la humanidad. Sola la humanidad tiene este privilegio. Segundo, Dios ha hecho la humanidad para reflejar su propia gloria en una manera que la distingue de cualquier otra criatura. En un sentido muy importante, los seres humanos fueron creados para reinar sobre la tierra, reflejando a Dios, quien es el rey sobre el universo entero. Podemos decir que los seres humanos son investidos con la capacidad de reinar y tienen el propósito de reinar escrito en su ADN. Este hecho es subrayado por Dios cuando dice en versículo 26, y ejerce dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, etc. Además, en Génesis 1:28 leemos que Dios los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométenla. Entonces, bajo el reino del gran rey, Dios su creador, la única criatura hecha a su imagen y semejanza, tiene el propósito, la capacidad y la responsabilidad de llenar la tierra y someterla según el mandato divino. También hay dos implicaciones muy importantes relacionadas a la imagen de Dios en la cual nosotros hemos sido hechos. La primera es que como seres humanos somos responsables ante Dios nuestro Creador de glorificarle en nuestra obediencia a través de todo lo que Él nos ha requerido por medio de su palabra. Y la segunda implicación es que no podemos ni escapar ni borrar de nosotros mismos la imagen de Dios en la que fuimos hechos. Es precisamente porque llevamos esa imagen y semejanza imprimida en nuestro ser que siempre seremos responsables ante el Dios cuya imagen llevamos. Ahora, vamos a considerar la imagen de Dios una verdad gobernante. Cuando decimos que la creación del hombre y la mujer a la imagen de Dios es una verdad gobernante, ¿qué significa esto? Significa que el entendimiento de nuestra humanidad debe ser gobernado por esta verdad. Cada ser humano está hecho a la imagen y semejanza de Dios. Cada uno de ustedes. Ninguna persona está excluida o fuera de esta realidad. Por ejemplo, la persona nacida sin mucha capacidad intelectual, como por ejemplo los chicos nacidos con el síndrome Down. También un joven adicto a las drogas que duerme por la calle. También una mujer de 80 años que ya tiene Alzheimer, que ha perdido su memoria y mucha de su capacidad para razonar. También un hombre de 33 años con esquizofrenia, quien debe vivir en un centro psiquiátrico porque en su enfermedad cree que es Jesucristo. También un hombre trans que nació mujer. Aunque todas estas condiciones
representan de una manera u otra los efectos de la caída de Adán y Eva cuando desobedecieron el mandato de Dios en el jardín de Edén, no se niega ni aborrece el hecho que son personas creadas a la imagen de Dios. En otros términos, no podemos despreciar a tales personas porque somos obligados por Dios a verlas como personas que todavía llevan en sí mismos la impresa, la imagen y semejanza de su Creador. Eso es muy, muy importante. Amados, recuerden que solo cuando una sociedad niega la verdad gobernante de que hemos sido creados a la imagen de Dios, tal sociedad comienza a ejercer la libertad de dar muerte a aquellos que ha determinado como indeseables o desafortunados o menos que humanos. Los nazis de Alemania lo hicieron con todo tipo de indeseables, como personas con defectos físicos o mentales, con los más viejos, hasta la solución final para exterminar a los judíos de toda Europa. El gobierno comunista de China haría abortar a miles, quizás millones de bebés en la época de la política del hijo único. La legalización del aborto en los Estados Unidos, tal como acá en Uruguay y en muchos otros países, ha aumentado en proporción directa de la desaparición de la creencia y cosmovisión gobernante que como seres humanos somos creados a la imagen de Dios. ¿Ven? Cuando una sociedad echa al lado que somos creados a la imagen de Dios, todo es posible. Todo lo mal es posible. Y ellos en poder pueden decidir quién es deseable y quién no es deseable, quién merece la muerte y ellos que no merecen la muerte. Entonces quiero volver a la batalla espiritual en que estamos, amados, con el engaño de la cosmovisión filosófica de la evolución. Aunque muchos dicen que es ciencia pura, realmente en el fondo es una filosofía que tiene como su propósito erradicar al Dios de la Biblia de todo pensamiento y conciencia humana y declarar que somos nada más que animales evolucionados. Uno de mis favoritos teólogos, el teólogo reformado holandés Herman Bavinck, en su libro Las maravillosas obras de Dios, destaca con claridad las implicaciones de esa cosmovisión filosófica de evolución cuando escribe así. Escuchen bien. Dice Bavinck: según Darwin, por lo tanto, toda la ley moral es producto de las circunstancias y en consecuencia cambia a medida que cambian las circunstancias. El bien y el mal, al igual que la verdad y la mentira, son términos relativos
y su significado y valor están como las modas, sujetos a los cambios de tiempo y lugar. Así también, según otros, la religión no era más que una ayuda temporal, algo de lo que el hombre en su insuficiencia en la lucha contra la naturaleza hizo uso, y que ahora también puede servir como un narcótico para el pueblo, pero algo que a largo plazo naturalmente se extinguirá y desaparecerá cuando la humanidad haya alcanzado su plena libertad. Y eso es precisamente donde nos encontramos hoy en día. Hermanos, estamos viviendo en un mundo en el cual el bien y el mal, al igual que la verdad y la mentira, son términos relativos y su significado y valor están como las modas, sujetos a los cambios de tiempo y lugar. Un hombre puede declararse mujer. Una mujer puede casarse con un gato. El matrimonio ahora no es solo entre un hombre y una mujer, sino entre hombre y hombre, o mujer o mujer, o mujer y gato, como pasó en Inglaterra. Es verdad. Nuestros tiempos son parecidos a los tiempos de los jueces de Israel, en cuanto cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. Cuando los seres humanos no creen que son creados a la imagen y semejanza de Dios, ellos se hacen sus propios dioses y entonces se desata el infierno sobre el mundo. Y eso es lo que está pasando en nuestro tiempo. Al final, a la imagen de Dios, una verdad gloriosa. Nosotros, amados, como creyentes en Dios, como creyentes en Cristo, tenemos otra cosmovisión que es bíblica. Debemos aplicarnos a lo bueno como está revelado en la palabra de Dios. Debemos vivir a la luz de las Escrituras y creer la verdad que Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Debemos creerlo. Aún creyendo esa verdad, todavía entendemos que la imagen de Dios dentro de nosotros mismos está rota y corrupta por el pecado. Y eso pasó cuando el primer hombre y la primera mujer, hechos a la imagen de Dios, Adán y Eva, desobedecieron al mandato del Señor Dios de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. En ese momento, cuando comieron, cuando desobedecieron, la imagen de Dios no fue aborrecida, sino fue corrompida dentro de ellos. En ellos y en su posteridad y hasta el día de hoy. Al mismo tiempo que no podemos aborrecer la imagen de nuestro ser, tampoco tenemos la capacidad de eliminar la corrupción de nuestra imagen caída. La consecuencia es que en vez de ser justos, ahora somos injustos a la vista de nuestro Creador. En vez de vivir en la aprobación de Dios, vivimos como seres humanos bajo la condenación. En vez de amar a Dios y sus mandamientos, yo odio a Dios y no tengo en mi naturaleza
ni deseo, ni capacidad de obedecerlos. De hecho, toda la humanidad, incluyendo a mí y a ti, todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Romanos 3, 23. Que era nuestro propósito original y destino final cuando Dios nos creó. Y por eso la humanidad busca con desesperación una cosmovisión en la cual Dios no existe y donde no tengamos ninguna responsabilidad con nuestro Creador. Pero hermanos, gracias a Dios que Él no nos dejó a nosotros sin remedio, sin redención, sin esperanza de alcanzar su gloria. Como dice en Juan capítulo 3, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Escuchen, amados, los primeros versículos de la epístola a los Hebreos, donde dice así: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones, de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Y escuchen bien. Él, es decir, Cristo, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta, la imagen exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo, es decir, Cristo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, el Hijo de Dios que es Dios mismo, vino a restaurar a los hijos y hijas de Adán y Eva a la imagen perfecta de Dios en la que fueron creados. Toman al corazón esta promesa que Cristo obtuvo para cada uno que viene a Él con fe y en fe, clamando su nombre. Dice así en Romanos 8. Y sabemos que para que los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos y hermanas. A los que predestinó, a esos también los llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. Y cada uno de ustedes que ha venido a Jesús, Dios Padre, por medio del Espíritu Santo, va a disfrutar la libertad perfecta de la gloria de los hijos de Dios. Todos ellos que pertenecen a Jesús ya son creaciones nuevas en Él. Y al final de la historia,
cuando Dios haga todo nuevo en gloria por medio de Jesucristo, el segundo Adán, y por medio del Espíritu Santo, ustedes que pertenecen a Cristo lo reflejarán en toda su gloria. Pues sabemos, como dice Juan, el apóstol Juan, pues sabemos que cuando Él, es decir, Jesús, se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Amén. Oremos. Padre Celestial, nos damos cuenta de que estamos en una batalla espiritual. En una batalla tan fuerte, tan real. Pero tenemos en Cristo Jesús la victoria, porque Él venció por medio de su muerte en la cruz y su resurrección entre los muertos. Y tenemos en Cristo esa imagen y semejanza de Él, de Cristo mismo. En la eternidad vamos a disfrutar en todo nuestro ser esa imagen, porque vamos a ver a Cristo como es y nosotros vamos a ser igual a Él en un sentido importante. Vamos a reflejar a Cristo Jesús por medio de quien nosotros hemos sido renovados por tu gracia, por tu misericordia. Así que, Padre, pedimos sabiduría para vivir durante nuestros días en la tierra. Que seamos preparados para la batalla. Que conocemos cada vez más mejor tu palabra para tener una respuesta a los que están en contra de ti en tu palabra. Pedimos la sabiduría de Jesucristo y el poder y gracia del Espíritu Santo en todas nuestras batallas. En su nombre. Amén.